Bueno, hermanos, estamos tratando algunos temas que ustedes nos sugirieron y el domingo pasado hablamos acerca de ¿qué? La comunicación en la familia. Ese fue el primero, el que sacó más puntos en la tabulación de la encuesta, que en las familias no hay comunicación. Bueno, si usted no estuvo, le invito para que busque el video. Ahí está en YouTube. Además, nosotros mandamos siempre el enlace en los grupos de WhatsApp para que usted pueda acceder y pueda mirar. ¿Cuál fue el segundo? ¿Se acuerdan? Yo lo mencioné. El segundo en puntaje es la falta de Dios en la familia. La falta de Dios en la familia. Y bueno, todo esto está relacionado con algo que compartimos hace 2 domingos atrás. Dijimos que nosotros los cristianos estamos en guerra. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en una lucha, el bien contra el mal. Estamos en una lucha continua y la Biblia nos habla de estar como soldados. El soldado que se esfuerza, el soldado que es valiente, el soldado que es disciplinado, el soldado que va a la guerra con el propósito de ganarla. Amén. Le escuchaba a un militar que decía es que el entrenamiento que a nosotros nos dan es de tal manera que cuando venga la guerra, esto ya sea un ejercicio más. Sí, o sea, estar tan preparados, tan exigencia la preparación para que cuando venga el momento de la guerra eso sea pan comido, como dicen los muchachos, ¿cierto? ¿Y cuál es la guerra? ¿Qué tiene que ver esto con que no hay comunicación en la familia? ¿Qué tiene que ver esto con el descuido en los hogares? En que no hay tiempo para sentarse a hablar con los muchachos, ayudarle a hablar con él. No hay tiempo para nada. ¿Por qué? Porque como estamos en guerra y el diablo quiere desviarnos de tal manera que no haya tiempo para nada de lo que es importante. Y nada de lo de Dios hay lugar para eso. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, porque hay que pagar las cuotas, porque hay que pagar esto, porque todo es material. Amén. Y nos hemos metido, y esa es la cultura diabólica, pecaminosa en la que estamos, y lo material. Y recuerden la historia de aquel hombre que trabajó duro y dijo, uy, no, me toca tumbar este granero y lo voy a hacer, pero mucho más grande. Y se le llenaron y dijo, ahora sí tengo para vivir bueno. Alma mía, relax. Don't worry, no se preocupe, no se afane, disfrute la vida porque tiene muchas cosas materiales. Pero ¿qué dice Dios? Necio, tonto, hoy vienen por tu alma, esta noche vienen por tu alma. Y todo eso material, ¿para quién es? Eso es, hermanos. Sí hay que pagar la casa, sí hay que darles estudio, sí hay que todo eso, pero eso no es lo más importante en la vida. Amén. Lo más importante tiene que ver con lo que no se ve. El apóstol dice, puesto los ojos en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y usted mire hermanos que en realidad las cosas que no se ven son de lo más fundamental en la vida. Por ejemplo, el amor. ¿Usted puede tocar el amor? La gratitud, o sea, hay cosas que son, pero que es de las cosas más valiosas en la vida. Amén. Lo espiritual es lo más importante. ¿De qué sirve tener un hijo profesional en el infierno? Con grandes títulos, honores, pero en el infierno. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, es necesario hacerlo uno, como dijo Jesús, sin descuidar lo otro. Y si tiene que poner mayor énfasis, sea inteligente y haga tesoros en el reino de los cielos.
o sea, invierta en la eternidad. Pero eso de que no hay tiempo para hablar, no hay tiempo para comunicar, no hay tiempo para sentarse, no hay tiempo para jugar con ellos. Esa es la mentira del diablo, y el diablo, que es nuestro enemigo, nos tiene ahí. Nos tiene ahí. La palabra llegó a nuestra vida, pero los afanes de este mundo la han aplacado, y ahí estamos, ahí quieticos, mientras que el mal y la perversión y todo sigue avanzando. Entonces mire que todo está relacionado. ¿Cuántos dicen amén? Si usted entiende, hermanos, que hay una guerra a las 24 horas contra los principios de Dios, que su familia está en riesgo, mire, usted puede sacar media hora para orar con ellos, pero ellos van a la universidad, ellos van al colegio, están en la calle. ¿Cuántas horas recibiendo una cantidad de cosas que son contrarias a los principios de Dios y que le va a afectar la vida de ellos? Amén. Entonces mire que a veces es muy desigual, muy desigual. Entonces no puede conformarse con traerlo a la iglesia. Allá me lo van a santificar, allá eso es problema de la iglesia. No, señor, no, señor. Entonces creo que es de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Dígale al que tiene al lado: estamos en guerra. Estamos en guerra, y nuestro enemigo es astuto y nos quiere separar de la palabra, de Dios y de su palabra, de Dios. Y eso fue lo que hizo en el Génesis. Desde el comienzo es la misma estrategia. No morirán. Dios dijo que ustedes, si comen de ese árbol, van a morir, pero eso es mentira. Falso de toda falsedad. Más falso que una moneda de cuero. Ustedes no van a morir. Entonces mire que desde un comienzo el diablo es contra lo que Dios dice. Y eso sigue siendo hoy en día. Eso sigue siendo igual. Siempre el diablo querrá alejar al hombre de Dios y de su palabra. Por eso no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para orar con la familia, para enseñarle a los hijos. No hay tiempo para un estudio bíblico, no hay tiempo para nada, pero sí hay tiempo para todo lo demás, que tiene que ver con lo pasajero, con lo temporal, con lo material. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude, amén. Bueno, entonces el tema de hoy, la familia, la falta de Dios en la familia. Quiero que miremos en Deuteronomio 5, el famoso Shema. Dice el versículo 5, Deuteronomio 6, 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Una sugerencia? ¿Unas buenas ideas? Es una orden. Dios le está diciendo al pueblo: ustedes deben amar a Dios, ¿cierto? Con todo el corazón, con toda el alma. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué van a hacer con esas? Estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Repetirla. ¿Cuántas veces le repite usted versículos a sus hijos? ¿Cuántos versículos se han aprendido sus hijos? Por su gestión, por su guía. A ver, levante la mano el que se haya enseñado 10 versículos. Dice, la repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa, pero no solo en la casa, andando por el camino, o sea, mientras que salían al campo, a las labores agrícolas, porque cuando eso no había industria, no había, entonces mientras que están haciendo
Mientras que están ordeñando la vaca, mijo, mire el Dios cómo es de bueno. Mire, Dios, la maravilla de Dios, las bendiciones del Señor. Mire cómo Dios nos ama, que nos da las vaquitas, la leche, para la cuajada, para el quesito. Amén. Entonces todo el tiempo los niños se levantan con esa idea del Dios del cielo, del Dios bueno, del Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? En la casa, pero andando por el camino, al acostarte. Y cuando se levante, o sea, es una, ¿cómo se llama? Es una persecución. ¿Sí o no? Eso es muy intenso. Para esos novios feos, ¿no? Muy intenso. Pero hermanos, eso debe ser. ¿Por qué? Porque es que es importantísimo. Amén. Volvemos a decir, le hacemos énfasis que hay que estudiar, que para ser alguien en la vida, entre comillas, para ser alguien en la vida tiene que estudiar. ¿Quién dijo eso? Ahora, no estamos en contra del estudio, y menos yo mucha parte de mi vida se me ha ido estudiando. Ya tengo 2 carreras profesionales y una cantidad de estudios, pero eso no es lo más importante. Volvemos a decir, ¿de qué le sirve a usted el mejor profesional de Colombia en el infierno? No. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás. Bueno, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tremendo, hermano. Entonces, mire, hermanos, la educación cristiana en la casa no es idea suya. Dígale al que tiene al lado, educar cristianamente o bíblicamente a los hijos no es idea suya. ¿Es una idea? Y tampoco es una idea. Es un mandato del Señor. Ya lo vimos, ¿cierto? Es un mandato del Señor. Hermanos, entonces, si no hay Dios en la familia, ¿es por culpa de quién? Yo estoy convencido, hermanos, de que el problema no son los hijos. Ellos son el reflejo ellos son la carta de presentación. Amén. Cuando vamos a escoger pastores para alguna iglesia que se necesita, lo primero que miramos es la casa, porque la Biblia dice que si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario y ahí hay unos requisitos, que sea sobrio, prudente, marido de una mujer, que tenga a sus hijos ¿cómo? En sujeción, en obediencia, en orden, porque los hijos dicen mucho de los padres. Esos niños que comienzan a hacer pataletas y gritan y ahí al lado del papá, eso está diciendo demasiado. No le respetan lo más mínimo, se lo pasa por la faja. Y si no respeta y no obedece a sus padres, ¿a quién? Los hijos hablan de usted, hermano. Entonces si su hijo perdió el año, preocúpese por usted. Pero mire que hay veces, ahí sí, ¿cómo así que esté descarado y que no sé qué y le parece poco? No, eso no es así. Olvídese. Si usted no tuvo tiempo para sentarse con él, para preguntarle cómo le va en el colegio, cómo están las cosas. Ahora, usted le pregunta a los chicos cómo van en el colegio, ¿ellos qué dicen? Bien, súper. Yo tenía la costumbre y siempre con mis hijas yo le creía la mitad nomás. ¿Sí? Ellas me decían bien, qué bueno, vamos a mirar. Nésteme los cuernos, vamos a mirar. Y nos sentábamos ¿cierto? Y de vez en cuando iba al colegio. Porque es que eso, a usted le pueden mandar noticas, pero los muchachos no son bobos, ellos son vivos. Ellos esconden esas noticas, ¿cierto? Entonces hay que ir al colegio, hay que ir, no solamente esperar a ver qué pasa. Entonces el problema aquí, el punto principal es que el problema no son los hijos,
El problema es que nosotros hemos sido engañados por el enemigo y nos hemos materializado y estamos en un afán, en un corre-corre. Los afanes de esta vida nos envolvieron y nos hicieron perder de vista lo que realmente ama Dios, la familia. Y usted sabe tantos ataques que tiene la familia ahorita con la ideología de género, con todas esas cosas. Yo voy a pedirle favor a alguien de los líderes o los que conozcan. Hay una planilla que se está circulando para ¿cómo se llama? Para recoger firmas, para decirle al Congreso que nosotros defendemos la familia, que no estamos de acuerdo que nos impongan unas ideas de algunos que quieren imponer que respeten la familia, porque a veces oramos y ayunamos y decimos, pero en un país democrático tenemos que también participar, la firma, diciendo, porque es de la única manera, hay mecanismos, pero si no lo hacemos, pues ahí siguen ahí. Entonces, si alguien sabe, necesitamos esas planillas, creo que hasta enero, mediados de enero hay plazo para entregarlas. Entonces que nos ayuden con eso, pero vamos a actuar en todo lo que Dios ha establecido, lo vamos a defender, que es la familia. Amén. Entonces, la educación, Dios, el diseño de Dios, aquí no está diciendo que en la sinagoga, que en el templo, que en el tabernáculo debían enseñar a los niños. Eso no es responsabilidad del pueblo, eso es responsabilidad de la familia, de los padres. Mateo 22, 37. Jesús dijo, ¿lo puede leer? 1, 2, 3. Este es el primero y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Y en otra parte dice, con todas las fuerzas, creo que es Lucas. Entonces, el problema, hermanos, volviendo al punto, es que el problema somos nosotros. Si Dios no es prioridad en nosotros, ¿los hijos van a tener a Dios como prioridad? No, es que los hijos son reflejo de lo que somos. Se enseña más por el ejemplo. Entonces eso de que usted, no, yo no voy a la iglesia porque tengo que ir a trabajar. No, yo no voy a ir a la iglesia porque tengo muchas tareas, porque tengo que hacer otras cosas. ¿Qué es lo que le está enseñando ahí? ¿Qué es? Eso no es prioridad. Eso no es prioridad, ¿cierto? Si el clásico ejemplo que tocan la puerta para cobrar, dígale que no estoy. Dígale que no estoy. Entonces, claro, no, mi papá no está. ¿Qué dice mi papá que no está? Ellos aprenden a mentir. O sea, una mentira es salirse rapidito por la tangente, evadir la responsabilidad, ¿cierto? Todo eso lo va aprendiendo. Entonces, lo primero, hermanos, lo primero que nosotros debemos hacer es convertirnos al Señor. Necesitamos una conversión al Señor, no a una iglesia, no a un estilo, porque es que mire que nosotros pensamos que amar a Dios viene a nuestra mente. Hay que ir a la iglesia, sí, toca ir al culto. Eso no es amar a Dios. Eso es un pedacito muy, muy insignificante de nuestro amor a Dios. ¿Qué significa eso? Amar a Dios significa vivir los principios de Dios en todo momento, en todo aspecto de la vida. Él debe ser lo primero. Amarlo con todo el corazón quiere decir que no puede haber otra persona que usted ame más que a Dios mismo. Y si su esposo o su esposa le dice, como en algunos casos ha pasado, decídase, ¿esa religión o se queda conmigo? Usted no tiene que pensarlo. Si usted es un hijo de Dios y ama a Dios. Mi papá me dijo que me fuera de la casa, que él prefería perder un hijo y no que le contaminara la familia. Yo le dije, papi, yo los quiero mucho, pero usted no me entiende ahora, pero yo no lo voy a hacer. Me quedo con mi Señor.
Y por eso se convirtió mis hermanos, por eso se convirtió mi papá, mi familia se convirtió. Pero ¿qué tal si, ay, no, yo no me voy a ir de mi casa, bueno, yo no voy por allá? Olvídese, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Pero eso tiene que ver con un estilo de vida, es amarlo a Dios en todas las áreas. En las relaciones, por ejemplo, ¿cómo es posible que usted esté odiando a un familiar o a alguien que le hizo daño y no es capaz de perdonarlo? Y delante de la familia, no, yo con ese no quiero nada. O sea, no está perdonando, Dios no es el Señor de su vida, no está la obra del Espíritu del Evangelio en su alma, en su corazón. O sea, y ellos aprenden todas esas cosas. Amén. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios. Y por eso en el Shemá decía, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Póngase la mano ahí en el corazón. Bueno, este es el corazón que bombea sangre. El corazón, según la Biblia, más bien es como esto, la mente, ¿cierto? Todo el ser estarán sobre tu corazón. Cuando usted tiene a Dios en primer lugar, casi que ni necesita hablar. Sus hijos lo van a ver leyendo la palabra del Señor. Sus hijos lo van a ver orando, clamando. Ellos van a agradecer cuando va a la cama y ora por ellos. Cuando los invita a la oración, usted no tiene que hablar. Mire, por más pequeño que sea un niño que no entiende qué es una Biblia, no tiene la capacidad, pero ellos al menos saben que hay un libro que cuando el papá y la mamá lo abren, cierran los ojos, lo leen, analizan y después dan gracias a Dios y nos enseñan. ¿Qué le está diciendo? Ay, eso es muy importante para mi papá, eso es fundamental. Y aunque tengan 3 añitos, aunque no tengan la capacidad para entenderlo todo, pero están recibiendo todo eso. Hay que cerrar los ojos, hay que hacer eso. Para mi padre es muy importante, para mi mamá es muy importante. Entonces ellos están recibiendo. Es más, los que saben dicen que los niños aprenden muchas cosas cuando están en el vientre. Sí, ellos conocen la voz de los que están en casa. Ellos saben cuando están contentos, pero también saben cuando están peleando, cuando se alzan la voz, se gritan, se insultan. Ellos todo eso lo van aprendiendo, lo van asimilando. Entonces la primera cosa, hermano, es tener al Señor como nuestra prioridad. Si Él es nuestra prioridad, ellos lo van a ver. Eso va a ser más fácil. Alimentar a la familia no es solo cuestión de ¿qué? De comida. Mire que nos afanamos para que tengan buena nutrición, ¿sí o no? Que tengan buenos alimentos, que tengan lo mejor, el alimento, y eso es muy importante. Eso es muy importante, pero no solo es la comida. Los niños, la familia se alimenta también de ideas, de conceptos, de valores, de hábitos. Todo eso es necesario proveerle a los hijos, a la familia. Hábitos, por ejemplo, el saludar, buenos días, con permiso. Otro, el aseo de la casa, que arregle su camita. Ay, no, mijito, yo se la hago porque usted siempre lo hace mal. Déjelo que... Yo me acuerdo que cuando Chalito estaba pequeñita y visitamos a mi mamá en Cúcuta, la costumbre era nosotros darle la comida ahí, ¿cierto? Y mi mamá la sentó en el piso, le puso la taza ahí y la dejó, déjela, y ella empieza así. Eso se untan todo, pero aprenden. Y esa felicidad de ella de poderse sentir útil, de que yo puedo, lo que quiero, lo cierto, o sea, eso es hábitos, hermanos. Entonces la familia se alimenta no solo de carne, pollo, pescado, yuca, papa, se alimenta de ¿qué? Ideas, valores, hábitos, muchos hábitos que son pecaminosos, ellos los están absorbiendo. Hábitos sanos.
saludar, decir gracias. ¿Cómo es posible que usted le sirve la comida y también toca recogerle el platico, llevarlo a la cocina y lavárselo? O sea, ¿cómo es posible que ellos no pueden? Usted debe enseñarle hábitos. Eso es justicia. Amén. Son muchos los valores que se transmiten ahí, hermanos. Entonces no solo es darle comida, sino también ideas. Ellos van al colegio y ellos durante tantas horas están recibiendo. ¿Cuántos hijos lleguen diciendo que su amiguita tiene novia? Ellos están siendo bombardeados por las redes sociales, en la cultura, eso ya es más normal, eso ya es común. O sea, ellos están recibiendo cantidad de cosas, hermanos, que son antibíblicas. Usted debe sentarse a hablar de esos temas, debe tratarlos. ¿Cuántos dicen amén? No solo piensa en el pan, no solo necesitan comida, no solo necesitan hablar inglés, no solo necesitan ser grandes profesionales. Eso es importante, pero eso es por 80 años, 90 años. ¿Pero qué es la eternidad? ¿De qué sirve todo eso en el infierno? De nada, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ser sensatos. Necio, dijo el Señor, todo lo que has amontonado, ¿para quién será? Así es todo aquel que es rico para este mundo, pero no para con Dios. Daniel capítulo 1, versículo 1 al 9. Aquí tenemos unos muchachos y yo quiero que en la lectura vamos mirando la educación. Pensemos en estos chicos de que habla este libro de Daniel. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, ¿vino quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia. El imperio del momento era Babilonia, fue una gran civilización, un imperio, y doblegó a muchos pueblos, incluido Judá. Y vino, dice, el rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos que, póngale cuidado a esto, las características de los muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Una pregunta: ellos debían entrar al palacio a servirle al rey y tenían que ser preparados en esas cosas, eran que el rey los iban a preparar en toda sabiduría, en toda ciencia. ¿Tenían que aprender a ser intachables para servirle al rey? Ya, era un requisito. O sea, fue una selección muy cuidadosa, ¿cierto? Ahora, recordemos que ellos fueron llevados esclavos. Ellos estaban en otro país, bajo la potencia mundial Babilonia. Estaban en calidad de esclavos, pero ya habían recibido la semilla. Ya habían recibido la palabra de Dios, ya habían sido educados conforme a lo que leímos en Deuteronomio, la ley del Señor, los principios del Señor, los valores de Dios, lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada. Entonces, cuando llegan allá, ya vienen preparados. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo... dice, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. O sea, no tenían el idioma porque eso no era el de ellos. El idioma de ellos era el hebreo, pero tenían que aprender el caldeo porque ese era el del imperio babilonio, ¿cierto? Entonces, para ser útiles en el palacio, en fin.
y que les enseñase eso. Y les señaló el rey la ración para cada día y de la provisión de la comida del rey. Y el vino que él bebía, y que los criase 3 años, un proceso de 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso Daniel ¿cómo? Belsasar, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Mire el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Cuántos dicen amén? O sea, le iban a dar comida real del rey, del palacio. O sea, era comida de chatarra, segunda. ¿Sí? No. Ni modo, para el rey era lo mejor. Pero él dijo, yo no voy a comer de eso. ¿Cuál es el problema de la comida? ¿Qué pasa con la comida? ¿Por qué no quería comer eso, la comida del rey? ¿Cómo? Lo que sucede es que la comida que comía el rey era sacrificada a sus ídolos, a dioses paganos. Entonces ellos sabían, y además ellos comían cosas que para los judíos no les era permitido, como el cerdo y todos los animales inmundos que normalmente eran ofrecidos en sacrificio. Ahí tenía que ver ¿cómo se llama? Lo que se hacía, el sacrificio, el culto que se rendía a los dioses paganos para luego llevar esa comida al rey y a la corte del palacio. Entonces era una manera de idolatría, era una manera de participar de eso, y Daniel dijo, yo no voy a comer la comida del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Sería que Daniel no bebía vino? Los judíos eso era normal, ¿cierto? Pero él no quería participar de eso por todo lo que estamos diciendo. Entonces dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Note eso, comer eso era contaminarse para él. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Porque el jefe de los eunucos después le dijo, pero no, es que si el rey viene a mirar cómo están ustedes y ustedes están así todos pálidos, flaquitos y no están bien alimentados, entonces mire, mi cabeza corre peligro. Y Daniel le dijo, mire, vamos a hacer la prueba durante 10 días. Después de 10 días, yo voy a comer legumbre, yo voy a comer lo que siempre como. A mí me dan de eso y luego usted nos va a comparar con los otros muchachos que tenían, ¿cierto? Y dice la historia, sigue leyendo ahí, que después de 10 días el rostro de Daniel era mejor, más brillante, era más saludable, se veía más saludable que todos los demás. Amén. Hermanos, y nosotros conocemos la historia de Daniel. Daniel fue una bendición en todos los imperios donde estuvo. Estuvo en el imperio babilónico, estuvo en el imperio medo-persa, estuvo en el imperio asirio. Mire, los imperios caían y él estaba ahí en pie. ¿Cuántos dicen amén? Cuando le dijeron que hicieron una estatua porque él era tan correcto, él era tan honesto, él tenía unos valores, unos principios inquebrantables y los enemigos no encontraban cómo buscarle la caída, la envidia. Entonces dijeron, por el lado de la fe, busquémosle la caída por ahí. Y se ingeniaron para que el rey firmara un edicto que no se doblegaran ni hicieran petición a otro Dios, sino al rey. Durante 30 días creo que era. Y Daniel, como era su costumbre, orar al Dios de los cielos, como le habían enseñado cuando niño.
Dice que abría la ventana y oraba a Dios 3 veces al día. Y entonces ahí fue cuando Dios, mire, Daniel está quebrantando el mandamiento. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el castigo? ¿Sí fue ese? Sí. Lanzarlo al foso de los leones, ¿cierto? Y lo lanzaron. Y ustedes saben que el rey apreciaba a Daniel, porque es que un hijo de Dios, un hombre, una mujer con principios, con valores, cualquier empresa lo quiere. No, es el empleado que todos quieren tener. ¿Cuántos dicen amén? Y él amaba a Daniel, sabía lo que significaba hombre trabajador, honesto. Y va para mirar qué pasó y dice, Daniel le dice que Dios cerró la boca de los leones. El Dios al cual yo sirvo cerró la boca de los leones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y podemos mirar muchos milagros de Daniel. Siempre se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque tuvo unos buenos padres. Dígale al que tiene al lado, usted debe ser mejor padre, mejor madre. Hermanos, los resultados se van a ver. Los resultados se van a ver. Pero eso no es fácil. Eso implica tiempo. Eso implica disciplina. Eso implica que hay que sacar, hay que tener a Dios como nuestra prioridad. Hermanos, cuando eso sea así, mire, si se transforman los hogares, se va a transformar una nación. Pero tenemos que empezar nosotros. Amén. Tenemos que empezar nosotros, porque la sociedad es reflejo de lo que son los hogares. Hogares divididos, hogares que se odian, que no se respetan, que cada cual vive su vida. O sea, por eso los chicos caen en drogas, porque nadie les pone cuidado, nadie se preocupa por ellos, nadie se siente a escucharlos, mientras que sus amigos, sí, con ellos hablan de homosexualismo, de lesbianismo, de droga y hasta prueban todo eso, porque ellos sí les dan tiempo, ellos se quieren así tal como son, se dedican tiempo, los escuchan, los atienden. Entonces esa es la gran influencia que ellos tienen. Hermanos, que Dios nos ayude. ¿Qué debemos hacer a la luz de esto? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿Cómo? Lo primero, creo yo, es que debemos arrepentirnos. Debemos pedirle perdón al Señor, porque Él no ha sido nuestra prioridad, porque nuestras prioridades han sido muchas otras, no Él. Debemos arrepentirnos, debemos pedir perdón, pero también debemos decidir cambiar. Si usted entiende la gran prioridad que para Dios es la familia, entonces vamos a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Debe decidir cambiar. Comience por usted mismo. Ponga a Dios como su prioridad. Y poco a poco vaya involucrando a los otros miembros de la familia. ¿Amén? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. A alguien le preguntaban que cómo ayudando a las familias, ¿cuándo se pueden ver los resultados? Y alguien decía, mínimo en 20 años. Mínimo en 20 años. Se van a ver transformaciones en la sociedad. ¿Por qué? Porque eso es todo un proceso. Todo un proceso. Eso no quiere decir que a los 8 días no van a haber pequeños cambios. Las cosas van a mejorar. Las cosas van a mejorar. Pero se necesita que comience usted. Otra cosa es hacer un plan. Bueno, ¿qué voy a hacer? Específicamente, ¿qué voy a hacer para que Dios sea mi prioridad? ¿Qué cosas concretas? Porque a veces pensamos que amar a Dios es venir a la iglesia. Sí, pero ¿qué pasa en las otras? En la tarde del domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su actitud? ¿Qué es lo que le está transmitiendo? ¿De qué se alimenta? ¿Quién es Dios en esos días? ¿Me hago entender? Si no hay tiempo más, si solamente se conforma con venir a una iglesia
y estar en el culto y a veces hasta llegar tarde, ¿cierto? O no participar como debería ser. Eso no es todo, eso no es tener a Dios como una prioridad. Entonces necesitamos, ¿qué va a hacer? Hacer un plan, y la otra cosa es pedirle al Señor sabiduría. Pedirle a Dios, ayúdame Señor, yo entiendo, yo reconozco y yo necesito que me ayudes para cómo ser bendición a mi familia. Quizás sus hijos ya se crecieron, ya están grandes, ya yo no puedo sentarlos aquí, siéntese aquí, ya no. Pero ¿será que no hay nada por hacer? ¿Será que los dejamos que se vayan al infierno? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, Dios le va a dar sabiduría. Ponga a Dios como prioridad en su vida, ore, haga lo que debe hacer y Dios le va a dar ideas y Dios le va a dar la forma de ayudarlos. Póngase en pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hermano, levante sus manos al cielo. Hable con Dios. Hable con Dios. Dios ha hablado, ahí hemos leído. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Amarás al Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente.